Autoridades, pregoneros, señoras y señores, buenos días y bienvenidos a la 31ª edición de la Feria del Libro Aragonés de Monzón, FLA 2025, certamen al que anuncia un cartel de la ilustradora aragonesa Elisa Arguilé, trabajo que particularmente y sin que la apreciación suponga un demérito para los anteriores, me encanta e inspira. Qué sencillo y qué elegante. Las raíces que originó la semilla que fuere, la puedo imaginar, fructifican en un libro que se abre en 1000 hojas, como las flores. Preciosa metáfora. Los libros nacen de la tierra, de lo que somos y sentimos, de nuestra historia, nuestro acervo y nuestros anclajes, y se brindan a cualquier viandante curioso para enseñar y enriquecer. Al menos así lo veo yo. Como el libro del cartel de Isabel, la FLA de Monzón fue en su día apenas un esqueje, una promesa, y el tiempo la ha convertido en un árbol frondoso y una certeza. La feria ha superado años de fuertes heladas y otros de pertinaz sequía, entiéndanse crisis económicas y avatares de tenor sanitario de infausto recuerdo, pero bien enraizada en la sociedad montisonense y en el sector editorial aragonés, recita con renovada fuerza a finales de cada otoño, incluso con boira. Como acostumbro decir, la razón de tal lozanía lo comparten las corporaciones municipales que la han regado al margen de credos políticos, los escritores que la injertan y oxigenan su savia, las editoriales que la abonan y los libreros que venden la cosecha. Y, por supuesto, el público comprador, o sea, los lectores, la primera motivación, por así decir, de este jardín de letras. En el puente festivo de la Constitución, los escritores, editores y libreros aragoneses sacrifican, entiendo que con gusto, las agendas vacacionales o de asueto. La cita de 3 jornadas en Monzón es un clásico, el prólogo literario de la Navidad, y los lectores acostumbran a respaldarla. En paralelo se prodigan los saludos y las charradas entre las gentes del sector. Jairo Sánchez, concejal de Ferias, y Olga Asensio, directora del certamen, y con ellos el alcalde, el concejo y la ciudad, saludan hoy a quienes gustan de viajar a lomos de los libros y a los artífices de que tal empresa sea posible. Es decir, a los que mojan la pluma en el tintero de la imaginación, a los que engrasan las imprentas con un mucho de romanticismo y al gremio de los libreros que, entiendo, se merece redoblado aplauso en estos tiempos telemáticos y amazónicos. Les aconsejo que no renuncien al placer de tocar, oler y hojear un libro antes del desembolso. Aquí lo dejo de momento, que esta entradilla solo tenía la misión de romper el hielo del protocolo de inauguración de la FLA de 2025. Antes de la lectura del pregón, el presidente de la institución ferial, Jairo Sánchez, en sustitución del alcalde, ausente por razones de agenda, toma la palabra para darles la bienvenida oficial. Nada más, primero disculpar, como bien decía Francisco José, la ausencia del alcalde, que tenía pues esos compromisos con la Diputación y no ha podido estar en esta inauguración de la 31ª edición de la Feria del Libro Aragonés. Agradecer la asistencia de concejales Sonia, Marta, Eliseo, Nuria, que han estado también al principio, y del diputado de Cultura de Diputación, Carlos Samperiz, también alcalde de Vinaced, Javier. Y agradecer también pues, el trabajo de toda la gente que ha trabajado duramente para el desarrollo de esta feria. Nuestra responsabilidad aquí, como políticos, como encargados, como responsables de organización de ferias, es simplemente dar cuerpo material al alma que ya existe de una feria, de un testigo que heredamos, ya 31 ediciones, para que siga, para que crezca, para que ese alma, ese espíritu no se pierda y que cada año encarne en lo que estáis viendo hoy aquí. A veces es más duro, otros años es más fácil, en ocasiones, dependiendo de las circunstancias. Sabéis que estamos en época de excepción, porque no estamos en nuestra casa, me canso de decirlo, y tenemos ganas de volver, e intentamos dar el mejor cobijo a los editores que son fieles año tras año a asistir a esta edición de la Feria del Libro Aragonés. Desear a todos que vendan mucho, que tengan éxito, que se encuentren, que estén
bien arropados por todos los visitantes y que disfruten también la estancia en Monzón durante estos 3 días en el que Monzón se convierte en la capital de las letras aragonesas. Por mi parte, nada más, y dar la palabra a Olga y agradecer también su trabajo, porque desde luego que es mucho y arduo para que todo salga y esté todo organizado a día y hora de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos, amigos, compañeros de editoriales, visitantes. Miren, pocas cosas nos pasan cada día que sean más placenteras que lo que vamos a vivir estos 3. El día a día se nos come en 1000 acciones rápidas, imprescindibles, pero pocos placeres hay tan baratos y tan buenos como poder disfrutar de abrir un libro, hojearlo, tenerlo entre las manos, mirar la solapa o la contraportada, incluso mirar la foto del autor. Eso que podemos hacer a lo largo de todo el año, si visitamos nuestra biblioteca, si vamos a una librería o si tenemos la suerte de acudir a un certamen, lo podemos hacer ahora 3 días consecutivos. En ningún sitio se va a estar mejor que aquí. Esto es algo en lo que creo de verdad. ¿Por qué? Porque las editoriales aragonesas y los escritores y escritoras aragonesas llevan ya 31 años apostando por la Feria del Libro Aragonés. La Feria del Libro Aragonés se ha convertido en un maravilloso clásico que uno tiene que estrenar cada año, porque además cada año ellos se esfuerzan en traernos novedades, en escribir para nosotros, en publicar para nosotros, y eso es digno de mención. A mí me gustaría que sobre todo reconozcamos esa labor muchas veces callada, muchas veces solitaria, que a veces solo asociamos al escritor o escritora, y que la lleva a cabo también el ilustrador, el que maqueta, la persona que lleva la editorial o quien hace 1000 cábalas para que estas cosas salgan adelante. Las editoriales aragonesas y los escritores también han primado siempre, siempre, siempre el que podamos leer y que podamos disfrutar con sus escritos, antes, mucho antes, que lo que es su beneficio económico. Y recordemos que tienen que vivir, o sea que aquí, bromas aparte, están para vender libros y para firmarlos sobre todo. Nadie se puede ir de la Feria del Libro Aragonés sin un libro bajo el brazo. Y si tienen que comprar más, pidan bolsas, que nosotros las proporcionamos. Estamos encantados de cada año tener que hacer miles de bolsas porque se nos agotan. No me quiero extender porque el protagonismo de ahora es de Víctor Juan y ya haremos una presentación más íntima cuando esta tarde nos presente su último libro. Solo decirle que muchísimas gracias por haber aceptado ser el pregonero, ya nos contará él toda su vinculación con Monzón, y también personalmente agradecerle a él y sobre todo al Ayuntamiento de Monzón, a todos los editores y escritores que sigan apostando por la Feria del Libro Aragonés y que además me permitan que esté por ahí siempre como una ratita de biblioteca molestando, entre comillas. Gracias a todos por venir y sobre todo disfrutad mucho. Contadlo entre vosotros, esto es una gran fiesta de amigos y lo que tenemos que valorar sobre todo es que nos encontremos físicamente, fuera de todo lo que nos encontramos en las redes. Gracias por venir. Yo necesito chuleta. Víctor Juan Borroy, pregonero de la presente edición de la FLA, es un zaragozano con cuna en la capital, infancia en Caspe y trayectoria profesional como maestro en diferentes puntos de la geografía aragonesa. A finales de siglo recaló en el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza, donde ejerce de profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.
Asimismo, dirige el Museo Pedagógico de Aragón, archivo de biografías de maestros, experiencias pedagógicas y lingüísticas, material escolar, los hitos de la evolución de la enseñanza a lo largo de los siglos XIX y XX y 1000 historias de anécdotas de mapamundis, pizarras y pupitres. Además de relatos, poemas y decenas de artículos sobre el mundo de la educación, ha firmado novelas y ensayos como La pequeñez de los días, entrevistas a 30 docentes aragoneses, Ramón Acín, En cualquiera de nosotros un pedazo tuyo, Tú eres antes que todo, correspondencia entre Ramón Acín y Conchita Monrás, Memoria inesperada, Marta, Las manos de Julia, Caspe, Mis días azules y El secreto de las pajaritas, de nuevo la figura de Ramón Acín como elemento inspirador, entre otros títulos. Y sin olvidar la granada cosecha de reportajes, entrevistas y columnas de opinión en Heraldo de Aragón. Quienes lo conocen lo definen como persona encantadora, divertida, cercana, generosa, apasionada de lo aragonés y de buen conversar. No me he resistido a citar esta loa que en parte le escuché a la directora de la FLA, Olga Asensio, quien cerró el comentario así: mira, en Navidad felicita a familiares y amigos con tarjetas escritas a mano con una caligrafía preciosa, tanto que hasta guardo los sobres con la dirección. Así pues, otro mérito más al zurrón del pregonero y no menor. En su página web, un vídeo titulado La vida de Víctor Juan en 49 segundos desvela lo que le importa. Si lo visualizan, verán que tras su trabajo en la escuela y el Museo Pedagógico de Aragón y de disponer de tiempo para la cocina, al parecer es un experto en el manejo de los fogones y de la asignatura pendiente de aprender a tocar el acordeón, lo que le preocupa realmente es el Real Zaragoza y ser feliz. Hoy por hoy, que el pregonero me excuse el chascarrillo, resulta complicado compatibilizar ambos anhelos. Pero bueno, queda liga. Termino con la emotiva frase o lema de vida que Víctor Juan ha acuñado en algunas entrevistas: me ha cautivado, y bien podría ser el prólogo de su pregón. Pretendo que la tristeza nunca sea la última palabra. Maestro, profesor, bienvenido a la Feria del Libro Aragonés de Monzón. Le toca impartir la lección inaugural. Bueno, muchísimas gracias, querido Jairo, querida Olga, José Luis Acín, que está por aquí representando al Gobierno de Aragón, que también está presente con nosotros, señoras y señores. Llega hasta mí el eco de la alegría, porque esto es una feria del libro y en realidad es una fiesta sostenida durante 31 años. Yo hace 31 años ya era un señor mayor y entonces recuerdo bien cómo me interesaba todo lo que ocurría en Monzón, en este puente que para nosotros es el puente de la Feria del Libro. He escrito un texto muy breve porque tengo el honor de ser el pregonero de estos días de fiesta. Escribo para que todo el mundo sepa que durante los días 6, 7 y 8 de diciembre se celebra la 31ª edición de la Feria del Libro Aragonés de Monzón. Que todos sepan que 31 años es un tiempo que tiende a infinito. Que tengan bien claro que la Feria del Libro Aragonés de Monzón es un acontecimiento extraordinario y tenemos que estar muy agradecidos a quienes alumbraron esta idea y a esos otros que cuentan su vida en ferias y que trabajan para hacer realidad año tras año, contra viento y marea, esta prodigiosa reunión de editores, editoriales y autores que hacen para nosotros libros en las 3 lenguas de nuestro Aragón diverso. Es menester que todos, vecinos de Monzón y foranos, participen y disfruten de este encuentro, de esta conjunción de los astros que se produce desde 1994, los primeros días de diciembre, en lo que unos llaman el Puente de la Inmaculada, otros de la Constitución, y nosotros lo llamamos Puente de la Feria del Libro Aragonés de Monzón, es decir,
el puente de los libros, el puente de las letras, el puente de la cultura aragonesa. Este año la feria se anuncia con un cartel rojinegro, cargado de simbolismo, obra de Elisa Arguilé. Desde el principio pensé que era un homenaje a Félix Carrasquer, quien organizó en Monzón la Escuela de Militantes de Aragón. Joaquín Costa, en su célebre carta a los niños de Ricla, hacía una enumeración de la utilidad de los árboles y de los beneficios que el arbolado procura a la sociedad. Entre otras muchas cosas, don Joaquín escribió que los árboles hacen tablas y vigas, hacen leña y carbón, hacen azúcar y pan, hacen sidra y aceite, hacen café, hacen jarabes y refrescos, hacen papel, forraje, higos, uvas. Cuando era niño, Costa quería leer permanentemente y leía en cualquier parte, en el campo y en la cocina de su casa. Leía todo lo que caía en sus manos, libros o librotes, y tenía tal pasión por el conocimiento que sus familiares lo apodaban el afanoso, porque comía muy deprisa para enfrascarse de nuevo en la lectura. No es extraño que en un diario de juventud escribiera: si no puedo estudiar, no quiero vivir. Como un homenaje a este montisonense mencionaré algunas de las cosas que los libros son y nos dan. Los libros nos acompañan, nos ayudan a crear un oasis en el que reposar, un balneario para restañar las heridas, un diván para dialogar con nosotros mismos, un confesionario en el que soltar el lastre de nuestras penas, un espejo en el que mirarnos y reconocernos. Los libros son una tregua en el fragor de nuestras batallas cotidianas. Nos dan paz y valor, levantan un muro contra la intolerancia, nos arropan, nos protegen y son antídoto contra la tristeza. Los libros son la casa de las palabras que nunca se lleva el viento, las palabras con las que nuestras madres nos enseñaron a nombrar el mundo, las palabras de encontrarnos, de enamorarnos, de mitigar el vacío de las ausencias, las palabras de cuidar a las personas que queremos, las palabras en las que se depositan la memoria y el deseo. Los libros son alimento para el alma, almacén de sueños, ventanas abiertas al mundos nuevos, espacios infinitos de encuentro donde cohabitan en total promiscuidad las ideas. Los libros son puentes a otros libros, son crónicas del alba y depósito de secretos. Los libros son un lugar para soñar mundos posibles y utopías inalcanzables. Frente a las tecnologías que nos viven y nos esclavizan, los libros mantienen intacta nuestra libertad y muchas veces nos hacen más libres. Los libros, como las palabras, nos hacen humanos, nos construyen, nos hacen gente de ideas, gente de muchas palabras, gente de mentes abiertas para aceptar la complejidad. Los libros nos dan sentimientos, valores, consuelo, recuerdos, calor, refugio, protección, morada, paz, luz, alegría, humor, herramientas para entender el mundo y para transformarlo, esperanza, finales felices, sosiego y energía. Los libros nos transmiten la fortaleza de las heroínas, la emoción de las aventuras, la bondad de la gente buena en el buen sentido de la palabra al que aludía en sus versos Antonio Machado. Los libros nos despiertan las risas y las lágrimas, nos dan razones para seguir adelante y para hacer un alto en el camino. Los libros nos hacen dudar de nuestras certezas y sus ecos nos acompañan siempre. Se nos instalan en el corazón y en el cerebro y así enriquecen nuestra mirada y nuestra manera de entenderlo todo. Nadie es el mismo después de leer un libro. En la Feria del Libro Aragonés de Monzón nos permite disfrutar de la compañía de quienes hacen libros. La historia de un país también se hace libro a libro. Somos nuestras bibliotecas, nuestras letras, nuestros cuentos y nuestras historias. Quienes soñamos con un Aragón más justo y más libre, sabemos que la cultura es la herramienta imprescindible, necesaria para hacer realidad este sueño. 3 décadas más tarde de aquella primera feria en la que se reunieron 5 editoriales y un puñado de autores, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la Feria del Libro Aragonés de Monzón ha contribuido a hacer de Aragón un país más culto, más libre y más justo. Vivimos en un mundo de ocasiones únicas, donde las cosas se hacen una vez o más frecuentemente ninguna. Por eso, parafraseando a Bertolt Brecht, podemos decir que 31 ediciones de la Feria del Libro Aragonés de Monzón la convierten en un acontecimiento imprescindible para entendernos,
para entender Aragón, para entender la cultura y las letras aragonesas. La fiesta que celebramos estos días es posible porque hubo personas que soñaron con una feria dedicada a los libros editados en Aragón, autores de aquí y editoriales aragonesas. Pero no se limitaron simplemente a soñar, que soñar es fácil. Al fin y al cabo, los sueños, sueños son, que diría Calderón de la Barca. Luego reunieron la determinación necesaria para hacerlos realidad. Afortunadamente, aquellos sueños fueron acogidos por otros hombres y mujeres que han arrimado el hombro a un proyecto extraordinario, homérico, como es la organización, un año tras otro, de la Feria del Libro Aragonés de Monzón. Siempre se dirá que hay un lugar en Aragón en donde las gentes se reúnen alrededor de los libros y pasean por las calles con libros en la mano, conversan y se reencuentran junto a la luz de los libros y al calor de las palabras. A todos, a los soñadores de antaño, a los de ahora y a los que sin duda trabajarán en años venideros para hacer realidad esta feria, gracias. A las editoriales aragonesas empeñadas en seguir publicando libros escritos por escritores nobles y consagrados, gracias. Y a los lectores que comprando libros apoyan la cultura, muchas gracias. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias. Pues en principio eso ha sido todo. No obstante, el programa de la mañana se culminará dentro de una media hora o así en el Paseo de las Letras Aragonesas, donde descubriremos el monolito que homenajea al propio pregonero Víctor Juan. Si quieren acompañarnos, ahí estaremos. El paseo paralelo a San Juan Bosco. Muchas gracias por su asistencia.